Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para quizás haya también hermanos de otras iglesias que no sean de la asamblea. Bienvenidos también a esta reunión. Personas también que están con nosotros, no también están aquí, el cuerpo auxiliar por la comunidad de este lugar. Por esta oportunidad que tenemos de hablar las palabras de Dios. Estamos en una acción de gracias, que en otro lenguaje es inauguración de este salón. Y gracias a Dios porque para cada ocasión, para cada motivo, Dios tiene sus palabras preparadas, muchos personajes que están en las Sagradas Escrituras por algo importante, por algo que hicieron en su tiempo y en su lugar. La palabra de Dios nos muestra en primer lugar al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien también nosotros representamos en esta tarde, porque en el nombre de Él nosotros estamos congregando. Somos una iglesia, somos un pueblo de Dios que nos congregamos en el nombre del Señor Jesús, y sin la presencia de Dios y sin la presencia de Jesucristo, esta reunión no tendría sentido, no tendría razón y no tendría importancia. Por eso es que nosotros cantamos nuestras alabanzas, ustedes también han cantado con nosotros. Pero estas alabanzas y esta oración está dirigida al Dios Supremo, al Dios Creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que hay en ellos. Pero también Dios nos concede su palabra. Y aquí estamos mirando a un hombre. A Dios le sería un hombre llamado por medio centurión de la compañía llamada la italiana. Muchos conocemos las compañías, ¿verdad? Están las compañías constructoras, excavadoras, las compañías presupuestadoras, porque para hacer un proyecto primero tiene una compañía que debe investigar,
el terreno, el suelo, y después viene a otra compañía a hacer los planos, el estudio del proyecto, y luego viene la compañía constructora. Pero ahora estamos hablando de un hombre que ejercía autoridad en Cesarea. Un centurión era un hombre militar que era jefe de un grupo de soldados, como un general, como un capitán, como un coronel, que ejercía autoridad y poder en aquel tiempo. Pero dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El sistema operativo de aquel entonces no era como el sistema operativo de la actualidad. Las autoridades tenían todo el poder y todo el dominio, pero también eran decretados porque estaba el rey, estaba el gobernador y estaban también esos centuriones que eran jefes de las compañías que trabajaban también para la nación, que trabajaban en bien y en el bienestar de la comunidad y de los pueblos en aquel entonces. Ha habido hombres, gracias a Dios, por esos hombres que Dios ha usado, y ahora vamos a ver cómo dice Dios que los tratemos. Este Cornelio dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No necesariamente eran creyentes, no necesariamente eran cristianos, sino eran temerosos de Dios. No sé cuántas personas trabajaron en la administración de esta obra, porque tiene que haber un cuerpo administrativo, el cuerpo de ejecución y el cuerpo de supervisión en cualquier obra. El cuerpo administrativo son las autoridades locales, los que con temor, los que contengan, los que con responsabilidad han manejado estos fondos para hacer una vida en este lugar. Este salón es como para un municipio. Este salón está a nivel de un municipio, y de un municipio próspero, de un municipio fructífero. Porque si usted se da cuenta, nosotros estamos ya sentados en este salón, estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Es una de las utilidades de esta obra, pero se necesita hombres temerosos de Dios. Yo digo que todas nuestras autoridades actuaran con temor de Dios, actuaran conforme a la ley, conforme a la honradez, conforme a la legalidad. Cuántas aldeas, cuántos municipios tuvieran muchas obras como esta obra que nosotros tenemos que realizar en esta casa. Gracias a Dios por los hombres que dependen de mí. No sé si el cuerpo de autoridad hay hermanos, hay cristianos, posiblemente hay. Pero hay hombres también a quienes Dios les ha dado este privilegio. Y ahora vamos a ver qué privilegio ha dado Dios a los hombres, pero hombres que piensan y hombres que saben administrar las cosas que Dios les va a confiar en sus manos. ¿De qué estamos hablando? Mucho dinero. Yo creo que la autoridad tiene de Jesús, tiene de Padre.
Miremos cómo quiere Dios que tratemos a nuestras autoridades. La primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, vamos a leer. Primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2 y el versículo 1 y 3. Exhorto al lector a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que no hay pena, hermano, la luz no tiene pena. Una vez fuimos también nosotros a la inauguración de una escuela, nos invitaron las autoridades y algunos hermanos decían: cuidado, no se va a ir a meter ahí, porque es una fiesta mundana, es una inauguración del mundo. Pero la palabra de Dios nos manda, dice: queremos acciones de gracias por todos los hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia? Los que tienen un cargo, los que tienen un puesto, los que tienen una responsabilidad. Porque fíjense que en cada lugar, a cada uno se nombran a nuestras autoridades, el alcalde, sus alcaldes, sus salvadores, sus auxiliares, no sé cómo le llaman. Hay una comunidad con nosotros en las milicias y hace nombrar las nuevas autoridades del año 2016. Es un deber. Y es una responsabilidad que Dios nos da a nosotros de darle a Él acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Los que están en eminencia, como le acabo de explicar, son las personas que tienen un cargo público. Están los alcaldes, los auxiliares del aldeo, del cantón, del municipio, están los gobernadores, los diputados, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todas las autoridades. Ellos son los que están en eminencia. Y Dios nos dice que nosotros debemos de orar por ellos. ¿Para qué? Porque a veces a nosotros se nos da más en criticar a nuestras autoridades. Lamentablemente, digo, una persona, tenemos nosotros un defecto, no sé si solo los delanteros, de desprestigiarnos nosotros a nuestro mismo país. No sirven nuestros presidentes, nuestros alcaldes, nuestros auxiliares, nuestros alguaciles, nos desprestigiamos a nosotros mismos. Y lamentablemente solamente miramos las cosas malas, pero no miramos las cosas buenas. Dios vio en Cornelio, porque esto lo está viendo Dios, las autoridades de esta aldea. Dios vio el corazón de Cornelio, que era una autoridad principal en Cesarea, y mandó al apóstol Pedro para que le predicara el Evangelio, y ahí se predicó por primera vez el Evangelio a los gentiles, a los extranjeros de los judíos, a los gentiles, se les predicó por primera vez en la casa de Cornelio el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, amigos y hermanos que estamos en esta tarde, Dios tiene una relación con nuestras autoridades. Si no, ¿cómo funcionan las autoridades? ¿Para qué vamos a pedir por las autoridades? Para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad. Ese es el resultado. El resultado gracias a Dios por las autoridades que tomaron en cuenta a nuestros hermanos para hacer esta acción de gracias. Una grandísima oración cuando no hay temor de Dios, cuando no hay reconocimiento de Dios. No importa pagar cuánto por un conjunto magnífico, ¿verdad? Y bailar y después tomar y después pelear y después a la cárcel, ¿verdad? Eso no es una bendición, eso no es una acción de gracias. Pero si ellos han tomado en cuenta a Dios en las obras que han hecho, por eso estamos nosotros aquí en estas acciones de gracias. Estamos dando gracias a Dios. Porque las autoridades están presentando primero a Dios esta obra de gracia. Y después que yo creo que esto es un salón de usos múltiples, ¿verdad? Aquí van a haber bodas, va a haber cumpleaños, 15 años y no sé qué más, ¿verdad? Porque es un salón de usos múltiples que está dedicado a la comunidad y ojalá también a las demás iglesias que algún día pidan hacer sus reuniones aquí y predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso quiere decir para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estamos mirando, hermanos, la honestidad de las autoridades de este lugar, reconociendo primero a Dios. Y esto es maravilloso. Esto es grande. Yo me acuerdo hace algunos años, un candidato presidencial, cuando salía a hacer su campaña política, él decía: yo comencé desde cero y si tengo algo que ofrecerle a la nación, me ha costado el sudor de mi frente. Qué equivocación tan grande. Nosotros no comenzamos de cero, nunca fue. Solo Dios puede usar la matemática sin ninguna fracción. Dios dijo: multiplíquense las aves y se multiplicaron. Multiplíquense las criaturas, las plantas y en toda la naturaleza. Solo Dios multiplica las cosas de cero, sin ninguna fracción. Nosotros no podemos. Todo tiene un principio. Todo es proyecto en esta vida. No sé qué más proyectos tengan nuestras autoridades de este lugar. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Queremos. Carta a los Romanos, vamos a ver. Carta a los Romanos en el capítulo 13. Capítulo 13 y el versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dijo una persona una vez: ¿quién inventaría el presidente, el gobernador, los diputados, los alcaldes? ¿Quién los inventaría? Nadie lo inventó. Dios estableció en la eternidad su autoridad, su poder y su dominio eterno sobre los cielos y sobre la tierra y sobre todas las cosas. ¿Quiénes van a ejercer la autoridad de Dios en esta tierra? Los mismos hombres. Dice que porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros estamos muy contentos y muy alegres porque las autoridades de esta aldea han reconocido que la autoridad que ellos tienen se las ha dado Dios. Esa vara que se les entrega a nuestras autoridades, algunos no la respetan, algunos la tienen en poco. La vara significa autoridad. No sé cuántos años ejercen aquí las autoridades. Yo creo que un año, ¿verdad? Un año. Porque así lo estableció
estableció Dios. Dios estableció las autoridades y esa varita que usted mire, si alguien agarra esa vara y la tira, ya se fue preso unos 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque está violando la autoridad que Dios ha establecido. Y las autoridades son las que ejercen el dominio, el poder de Dios, la administración de Dios. ¿Cuál es el resultado? Vivir quieta y reposadamente. Yo digo que este lugar es un lugar tranquilo. Yo digo que aquí las autoridades no se están quejando, como en otros lugares, porque se ve el ambiente. Se ve el ambiente de un lugar que es un lugar sano, porque sus autoridades reconocen a Dios. Y ojalá le hayan reconocido también como el Salvador de su alma, que es lo más importante, reconocer a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro jefe, como nuestra autoridad superior. ¿Qué más? Versículo 2. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren el trabajo de la autoridad que Dios estableció. Porque los magistrados, porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace las malas. Dios establece, porque si como fuera una aldea, un lugar sin autoridad, toda la gente hiciera lo que se le da la gana, toda la gente viviera como quisiera vivir, todas las mujeres y todos los hombres de una comunidad vivieran como quisieran vivir, pero Dios ha establecido las autoridades para infundir respeto y para infundir temor. Yo creo que las autoridades presentes ya están para entregar algo, ¿verdad? Y entregarán a otro grupo, a otro cuerpo de autoridades. Denle gracias a Dios porque Dios les ha permitido su autoridad durante 1 año, y más porque ustedes han sabido administrar la autoridad que Dios les ha dado, porque no a todos les confía Dios, no a todos. Él ha elegido a los hombres, Él ha elegido a las personas, y ustedes siéntanse bendecidos porque Dios los eligió para hacer esta obra, una obra magnífica, una obra excelente, en la cual nosotros estamos dando gracias a Dios en esta tarde. Ustedes han pasado, se llama por un sitio de honor. Un sitio de honor en donde sus nombres han quedado inscritos como autoridades que fueron en esta aldea, y el bien, porque así dice aquí, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Cuándo ustedes van a castigar a una persona que esté haciendo bien, verdad, Señor? Que esté haciendo bien, ¿no? El que está haciendo mal, sí. Pero gracias a Dios porque Dios a través de su palabra también nos muestra a hombres excelentes, un hombre que se llamó Daniel, un joven que desde su juventud sirvió a Dios, obedeció a Dios, caminó en los caminos de Dios y llegó a ser el segundo del rey en Babilonia. Tomó toda la autoridad. Quizá Dios tiene preparado para ustedes, señores, hermanos, autoridades de este lugar, algo mejor, porque Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Como Cornelio dice que Cornelio era temeroso de Dios y siempre hacía limosnas. Yo miro acá con nosotros, fíjense, cuando se muere una persona, pasan los auxiliares que le suplicó con unas palaganas, avisarles
se murió fulano de tal, necesitamos una ayuda para darle una ayuda a la viuda, a los huérfanos, para comprarle su caja, y con gusto se colabora, de verdad, porque se está haciendo un bien de eso. Con gusto se da una ayuda a los necesitados, porque cuando las autoridades, miremos el último texto, porque yo no sé cuánto tiempo llevo, no tengo tiempo. Miremos Proverbios, vamos a mirar y terminamos ahí. Proverbios en el capítulo 11, miremos de Proverbios. Y el versículo 10 vamos a leer. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Yo creo que hay alegría en esta tarde. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. En el bien que nuestras autoridades han hecho, la aldea de Tacajalbé está alegre en esta tarde, hay alegría, hay regocijo, hay agradecimiento, porque hay justicia, hubo justicia en las autoridades para administrar los fondos de Dios. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Pero ¿qué fuera que un alboroto hubiera en la calle ahorita? Hay que quemar la casa de las autoridades, porque no le hicieron nada. Nada le hicieron, se ganaron todo el dinero para ellos. No hubiera alegría, hubiera disensiones, hubiera pleitos, pero dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra. El versículo 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Ojalá que se sigan las demás autoridades. Yo no soy ningún miembro del gobierno ni nada para que les esté diciendo esto, pero somos ministros de Dios. Administramos la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios y estamos en contacto con nuestras autoridades, porque oramos por nuestras autoridades, porque así nos manda la Escritura, que oremos por ustedes, que pidamos a Dios. El 14 de enero entran nuestras nuevas autoridades a nivel nacional. Yo digo que va a haber alegría, va a haber regocijo, porque Dios eligió el hombre que nos va a gobernar. No cabe duda, mucha oración del pueblo de Dios, mucha oración de los cristianos. Se espera un buen gobierno, porque el pueblo de Dios está orando por las autoridades. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Nosotros nos animamos a decir que este lugar va a seguir prosperando, va a seguir creciendo, porque si las autoridades salientes han dejado un ejemplo, han dejado un principio, han comenzado un proyecto, las autoridades entrantes tendrán que ser también la misma obra y quizás mejorar, porque lo que queremos es mejoras cada día, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra comunidad. Gracias a Dios por sus palabras y Él las bendiga en nuestros corazones.